¿Te has sentido alguna vez al borde de tus fuerzas, como si un día más fuera demasiado? Hay momentos en los que no es el cuerpo el que está cansado, sino el alma. Te levantas, pero sin ganas. Caminas, pero sin rumbo. Luchas, pero ya casi sin esperanza. Y en medio de todo, sientes que no puedes más. Pero justo ahí, donde crees que se terminó todo, Dios comienza a actuar. Él no espera que tengas toda la fuerza. Él quiere ser tu fuerza. Este mensaje es para ti, que estás agotado, pero sigues de pie. Que estás en silencio, pero aún esperas algo de parte de Dios. Hoy, su voz quiere recordarte: yo renuevo tus fuerzas cada mañana. Así que antes de avanzar, haz esto. Tómate un segundo y escribe en los comentarios: Señor, renueva mi alma hoy. Hazlo como una oración sencilla, un acto de fe silencioso, pero poderoso. Tal vez ese será el primer paso hacia tu renovación. Ahora sí, quédate hasta el final y abre tu corazón, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver este momento que estás viviendo. Comencemos. Número 1. Cuando no puedes más, Dios te levanta. ¿Te ha pasado que te levantas por la mañana y, aunque dormiste, sientes que el alma sigue cansada? No es solo un cansancio físico, es algo más profundo. Como si tu corazón estuviera agotado, sin motivación, sin ganas, sin fuerzas para enfrentar un día más. Es como llevar una carga invisible en la espalda, esa que nadie ve, pero que te pesa más que cualquier otra cosa. A veces el agotamiento no viene de trabajar mucho, sino de luchar en silencio con pensamientos, emociones y batallas espirituales. Y en medio de eso surge una promesa que corta como luz en medio de la niebla. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29 a 31. Qué hermoso es saber que Dios no te rechaza cuando estás débil. Al contrario, es cuando te ve más frágil que más se acerca. Él no se escandaliza por tu agotamiento, ni se impacienta por tu falta de fuerzas. No te dice: levántate tú solo, ya deberías saber cómo hacerlo. No. Él viene con ternura, como un padre que ve a su hijo agotado y le dice: ven, yo te levanto. El profeta Isaías fue claro: todos nos cansamos. Hasta los jóvenes, que parecen tener energía ilimitada, también caen, también flaquean. No hay fuerza humana que sea suficiente siempre. Todos llegamos a un punto de quiebre, todos, sin excepción. Por eso esta promesa no está reservada solo para los más espirituales o los más fuertes. Es para ti, justo ahora, en medio de tu cansancio. ¿Sabes qué significa esperar en Dios? No es simplemente quedarte sentado cruzado de brazos como quien se resigna. No. Es una esperanza activa, una fe rendida. Es decirle a Dios: no puedo con esto, pero no voy a huir, no voy a rendirme. Me quedo contigo, espero en ti. Es el tipo de espera que no desespera. Es el tipo de fe que no exige respuestas inmediatas, pero se aferra a las promesas. Y cuando esperas así, sucede algo milagroso. Dios te renueva, te fortalece, te transforma desde dentro. El texto dice que levantarás alas como las águilas, y esa imagen es tan poderosa, porque el águila no escapa de la tormenta. Ella vuela por encima de ella. No lucha contra el viento, usa el viento para elevarse más alto. Y eso es lo que hace Dios contigo cuando le entregas tu cansancio. No te evita las tormentas, pero te da alas para volar sobre ellas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Eso significa que Dios te da fuerzas según el camino que estás recorriendo. Si el día demanda correr, Él te capacita. Si es una temporada lenta de avanzar paso a paso, Él también está ahí, dándote constancia, perseverancia y paz. Él adapta su fuerza a tu necesidad. Quizás te sientes al borde del colapso. Quizás has dicho últimamente: ya no puedo más. Y eso está bien, porque es justo ahí, en el ya no puedo,
donde Dios comienza a hacer lo que tú no puedes. Él no está esperando que tú resuelvas todo. Él está esperando que te rindas, que te apoyes en Él, que le entregues tu carga. Hoy, en este momento, puedes hacer una pausa y decirle: Señor, estoy cansado. Mi alma no tiene fuerzas, pero confío en que tú me levantarás. Y Él lo hará, porque cuando tú llegas al final de tus fuerzas, Dios comienza a derramar las suyas. Número 2. Cada mañana, su misericordia te espera. ¿Alguna vez has sentido que no mereces una segunda oportunidad? Que después de lo que hiciste, de cómo actuaste o de cómo pensaste, ya no hay vuelta atrás. A veces la culpa se convierte en una sombra que nos sigue a todos lados, recordándonos constantemente nuestros errores, nuestras caídas, nuestras contradicciones. Y cuando llega la noche, nos dormimos con un corazón que no encuentra consuelo. Pero, ¿sabes qué sucede cuando amanece? Dios no te recibe con reproches. Dios te recibe con misericordia. Jeremías escribió estas palabras en un momento de profunda tristeza. Todo a su alrededor estaba destruido. Jerusalén había caído. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Había lágrimas, dolor, confusión, y sin embargo, justo en medio de ese escenario oscuro, el profeta levantó su mirada y dijo: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22-23. ¡Qué poderoso! Porque aunque todo parecía perdido, Jeremías reconoció que aún estaban de pie, no por su fuerza, sino por la misericordia de Dios. No eran sus méritos lo que los sostenía, sino la fidelidad inquebrantable del Señor. Y es ahí donde esta promesa se vuelve real para ti y para mí. Nuevas son cada mañana, no algunas mañanas, no solo los domingos, no solo cuando has hecho todo bien, cada mañana. ¿Puedes imaginar eso? Que mientras duermes, Dios está preparando una nueva dosis de misericordia para ti. Que no importa cuán difícil fue el ayer, cuando el sol vuelve a salir, su gracia vuelve a abrazarte. No te está esperando para juzgarte, te está esperando para levantarte. Es como si el cielo te dijera al amanecer: hoy empezamos de nuevo, mi amor por ti no ha cambiado. Hay mañanas en las que despertamos con el corazón pesado. Tal vez no dormiste bien, o despertaste con ese pensamiento repetitivo de ansiedad, culpa o preocupación. Pero ahí, justo en ese instante, la misericordia de Dios está presente, más real que cualquier emoción o circunstancia. Te está diciendo: no te consumas por lo que no salió bien ayer, yo sigo aquí, mi fidelidad no se ha ido. ¿Y sabes qué más? Su fidelidad es grande, no limitada, no a cuentagotas, no condicionada, es grande, es abundante, es constante, y esa fidelidad no depende de ti. No se basa en tu desempeño, sino en su carácter. Dios es fiel, incluso cuando tú no lo eres. Tal vez estás enfrentando un momento en el que sientes que todo se está derrumbando, que no estás dando la talla, que estás fallando en tus roles, en tus decisiones, en tu fe, pero en medio de eso, Dios no se aleja, Dios no se cansa de ti, su misericordia te sigue buscando. Cada día, cada mañana. Y si hoy despertaste con dudas, con miedo, con culpa o con cansancio, quiero que recuerdes esto: Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. Te ama, te sigue llamando y ha preparado para ti un nuevo día lleno de gracia, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. Así que respira, levanta la mirada y dile a Dios con sinceridad: gracias por esta nueva misericordia. Gracias por no rendirte conmigo. Ayúdame a comenzar de nuevo. Porque ese es el corazón de este mensaje. Con Dios siempre puedes volver a empezar. Cada mañana, sin falta, su misericordia te espera como el sol que nunca deja de salir. Número 3. Tu debilidad no es el final. A veces llegamos a un punto en el que sentimos que ya no damos más. Nuestro cuerpo nos falla,
nuestras emociones colapsan, y nuestro corazón parece no tener la capacidad de sostener una esperanza más. Hay días en los que, aunque nos levantamos físicamente, por dentro seguimos caídos. Días donde nuestra propia debilidad nos habla más fuerte que nuestra fe, y en medio de ese desánimo aparece una verdad eterna. Dios sigue siendo tu fuerza, incluso cuando tú ya no la tienes. Asaf, el autor de este salmo, no era alguien ajeno al conflicto interno. Él sabía lo que era luchar con la frustración, con la envidia, con la duda, con el dolor. Él había mirado a su alrededor y se había sentido confundido mientras él, que trataba de seguir a Dios, sentía que todo se le desmoronaba. En medio de su crisis, se atrevió a escribir estas palabras: «Mi carne y mi corazón desfallecen». Salmo 73, 26. Él no disfraza su debilidad, no trata de aparentar fortaleza, no hace declaraciones triunfalistas vacías. Reconoce su fragilidad con total honestidad, y eso es algo que Dios valora profundamente. Cuando somos sinceros con Él, cuando dejamos de pretender que todo está bien y simplemente decimos: «Señor, no puedo, estoy agotado, estoy débil». ¿Sabes qué sucede cuando reconoces tu debilidad delante de Dios? No te rechaza, te abraza, no se aparta, se acerca, porque Él no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Él quiere ser la roca de tu corazón cuando todo lo demás se derrumba. Cuando Asaf dice: «La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre», está declarando algo poderoso. Aunque todo lo demás falle, mi cuerpo, mis emociones, mis planes, mi salud, Dios permanece. Dios no cambia, Dios no se cansa, Dios no me suelta. Y cuando Él es tu roca, no importa cuán fuerte sople el viento, porque puedes tambalearte, puedes llorar, puedes sentirte perdido, pero no te caerás, porque estás sostenido por algo más firme que tú mismo, Dios. La vida muchas veces te lleva al límite, y en ese límite es fácil creer que tu debilidad es una señal de fracaso, pero no lo es. Tu debilidad es una oportunidad para conocer el poder de Dios de una manera más profunda. Porque cuando tú te desmoronas, Él te reconstruye. Cuando tú ya no puedes cargar más, Él te sostiene. Cuando tus fuerzas se acaban, su gracia comienza a fluir con más fuerza. Quizás has estado esperando estar bien para acercarte a Dios. Tal vez te has dicho: «Cuando me sienta mejor, oraré. Cuando esté más firme, buscaré a Dios». Pero eso no es lo que Él espera de ti. Él quiere que vengas tal como estás, débil, cansado, quebrado si es necesario, pero sincero. Y cuando vienes así, descubres que Dios no solo te consuela, te transforma desde dentro. Él no ignora tu dolor, ni tu agotamiento. Él lo toma en sus manos y te recuerda: «Yo soy tu porción, yo soy suficiente para ti. Aun cuando todo te falle, yo no te fallaré». No necesitas fingir fortaleza, no necesitas tener todo bajo control, solo necesitas recordar esta verdad. Tu debilidad no es el final, porque Dios es el que sostiene el final de la historia. Hoy puedes decir, como Asaf: «Sí, mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios, Él es mi roca, Él es mi porción, Él es mi esperanza eterna». Y cuando Dios es tu porción, lo demás puede temblar, pero tú permanecerás firme. Número 4. Por dentro, Dios te está renovando. Hay momentos en la vida en los que te sientes desgastado. Y no me refiero solo al cansancio físico, sino a ese agotamiento más profundo, ese que no se arregla con una siesta ni con vacaciones. Me refiero a ese desgaste del alma que viene de tantas batallas internas, de tantas preocupaciones acumuladas, de tantos días en los que fingiste estar bien cuando por dentro estabas a punto de colapsar. Sí, el hombre exterior, lo que todos ven, puede seguir en pie, pero por dentro, tal vez, estás quebrado. El apóstol Pablo sabía lo que era enfrentar ese desgaste. No hablaba desde una burbuja de comodidad. Él vivía persecuciones, encarcelamientos, incomprensión, enfermedades.
Su cuerpo estaba siendo literalmente maltratado. Pero en medio de todo eso, escribe algo que es como un soplo de aliento. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. Qué hermosa esperanza, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que se deteriora, el cuerpo que envejece, las fuerzas que se acaban, las cosas que se pierden, que se nos olvida que Dios está haciendo una obra secreta, silenciosa y constante en nuestro interior. ¿Te das cuenta? Puede que por fuera todo esté cayéndose a pedazos, pero por dentro, Dios te está reconstruyendo. Puede que nadie lo vea, pero Él sí. Y lo que Él está formando en ti es más duradero que cualquier cosa que se desgasta afuera. Hay días en los que sentimos que no estamos avanzando, que seguimos igual, que no hemos cambiado nada. Pero Pablo dice que esa renovación interior es diaria. No es ocasional, no es de vez en cuando. Es día a día. Cada jornada, mientras respiras, Dios está haciendo algo en tu corazón. Sanando heridas, fortaleciendo tu fe, renovando tu visión, purificando tu alma, moldeándote más a la imagen de Cristo. El desgaste exterior es inevitable. Todos lo experimentamos. Y en algún momento, el cuerpo empieza a mostrarlo. Enfermedades, arrugas, cicatrices, cansancio acumulado. Pero lo más importante no es lo que ocurre fuera de ti, sino lo que ocurre dentro, porque el alma puede estar más viva y más fuerte con el paso del tiempo, cuando está conectada a la fuente correcta. Y esa fuente es Cristo. Él es quien sopla aliento en tu interior. Él es quien te renueva no con motivación humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Y lo mejor de todo es que no necesitas sentir algo espectacular para saber qué está ocurriendo. A veces, la renovación interior es silenciosa. Ocurre cuando decides perdonar, cuando te levantas una vez más, cuando sigues creyendo aunque no veas, cuando te acercas a Dios aún sin palabras. ¿Te das cuenta de lo hermoso que es esto? No tienes que tener todo resuelto por fuera para saber que Dios está obrando. Él trabaja en lo profundo, donde nadie más llega. Y cuando su obra interior madura, eventualmente se refleja hacia afuera. Pero primero viene lo invisible, tu fe, tu carácter, tu paz, tu intimidad con Dios. Así que si hoy sientes que te estás desgastando, no te desesperes. Dios no ha terminado contigo. Tal vez te estás deshaciendo por fuera, pero por dentro estás renaciendo. Estás siendo renovado para un propósito mayor. Estás siendo preparado para cosas eternas, cosas que el ojo natural no puede ver. Haz una pausa y dile al Señor: aunque todo en mí parezca frágil, renueva mi interior. No dejes de trabajar en mi alma. Y confía en que Él lo hará, porque tu valor no está en lo que el mundo ve de ti, sino en lo que Dios está formando en ti, día tras día. Número 5. Dios te da el poder que necesitas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vas a salir adelante? ¿Cómo enfrentarás eso que te supera, esa carga que parece más grande que tus fuerzas? Hay momentos en la vida en los que sentimos que el desafío es demasiado grande, la montaña demasiado empinada, el dolor demasiado profundo. Y en ese lugar de vulnerabilidad, el corazón grita en silencio: Dios, no puedo con esto. Y justo ahí, Dios responde: no tienes que poder, yo te daré el poder que necesitas. El salmista lo declara con convicción: Dios da fuerza y vigor a su pueblo. Salmo 68:35. Se trata de reconocer que cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque es su fuerza la que te sostiene. Hay una gran mentira que muchos creemos sin darnos cuenta: que tenemos que ser fuertes todo el tiempo, que tenemos que poder con todo, que no debemos fallar ni mostrarnos frágiles. Pero el Evangelio nos dice lo contrario. Nos enseña que la fortaleza verdadera no se encuentra en aparentar, sino en depender. Y esa dependencia nos lleva al único lugar donde hay fuerza inagotable:
la presencia de Dios. El Salmo 68 habla de un Dios poderoso, majestuoso, pero no es un poder lejano ni inaccesible. Es un poder que habita en su santuario, que se manifiesta para bendecir a su pueblo, para darle lo que necesita en el momento exacto. No estamos hablando de una energía mística, ni de una motivación pasajera. Estamos hablando de la fuerza misma del Creador obrando dentro de ti. ¿Te das cuenta del impacto de eso? El mismo Dios que sostiene galaxias, que separó el mar, que resucitó a los muertos. Ese Dios quiere darte poder a ti, poder para soportar, para perdonar, para resistir, para seguir creyendo, para no rendirte, poder para vivir cada día, incluso cuando todo parece en tu contra. Y lo hermoso es que ese poder no depende de cómo te sientas. Puedes sentirte vacío, inseguro, agotado y aún así recibir de Dios la fortaleza necesaria, porque su poder no se activa con emociones, sino con fe. Basta con que le digas con sinceridad: Señor, no tengo fuerzas, pero confío en ti. Quizás hoy estás enfrentando una batalla emocional, un problema familiar, una enfermedad, una pérdida, una crisis espiritual, y sientes que no puedes más. Pero escucha esto: no necesitas más poder del que Dios está dispuesto a darte hoy. Él te dará lo necesario para este momento. Mañana te dará lo que necesites para mañana. Así es como Él trabaja, día a día, paso a paso. Y ese poder no siempre se sentirá como algo explosivo o extraordinario. A veces será la fuerza de seguir levantándote cada mañana. A veces será la capacidad de perdonar cuando no tienes ganas. Otras veces será la sabiduría de guardar silencio o el coraje de decir la verdad, pero será poder real, poder que transforma. Dios no te da poder para que brilles tú, te da poder para que su gloria se refleje en tu debilidad. Y cuando lo reconoces, puedes decir con el salmista: bendito sea Dios, porque no me dejó solo, no me abandonó, no me exigió ser fuerte sin ayuda. Él me dio fuerza, me dio vigor, me sostuvo. Así que si hoy estás agotado, no te culpes, no te condenes. Solo levanta tus manos, aunque tiemblen, y dile: Dios, dame el poder que necesito hoy, y confía, Él te lo dará. Número 6. Con Cristo sí puedes seguir. Esta es una de las frases más conocidas en toda la Biblia. Tal vez la has repetido muchas veces, la has visto en cuadros, camisetas o incluso en redes sociales. Pero la gran pregunta es: ¿la crees de verdad? Porque cuando todo va bien, es fácil decir: todo lo puedo. Pero cuando sientes que no puedes con nada, cuando el ánimo se cae, cuando las puertas se cierran, cuando tu mundo interior se desmorona, ¿sigues creyendo que todo lo puedes en Cristo? El apóstol Pablo escribió estas palabras desde una celda. No estaba en una playa relajado, ni rodeado de comodidades. Estaba encarcelado, limitado físicamente, con su futuro humano en manos de otros. Y aún así, declaró con total seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Qué declaración más poderosa? No basada en emociones, sino en una profunda convicción espiritual. Pablo no decía que podía lograr todo lo que quisiera. No estaba hablando de éxito personal ni de logros materiales. Él estaba hablando de una fortaleza sobrenatural que lo sostenía en cualquier circunstancia: hambre o abundancia, escasez o provisión, libertad o prisión. En todo eso, Cristo lo fortalecía. Y eso es lo que hace que esta promesa tenga tanto poder. No se trata de lo que tú puedes, sino de lo que Cristo puede hacer en ti. Tal vez hoy estás frente a una situación que te supera, algo que te paraliza. Puede ser una mala noticia, una ruptura, una deuda, una enfermedad, una herida emocional que arrastras desde hace años. Y quizás estás al borde de rendirte. Has pensado: no puedo más. Pero, ¿y si en lugar de rendirte, haces una pausa y vuelves a recordar esta verdad eterna? Con Cristo, sí puedes seguir.
No con tus fuerzas, no con tus recursos, no con tu lógica, con su fuerza, con su gracia, con su presencia dentro de ti. Porque cuando Cristo vive en ti, no estás enfrentando las cosas solo. Su Espíritu te da poder, sabiduría, dirección, paz en medio del caos. Y esa fortaleza interior no siempre se nota por fuera, pero marca la diferencia en todo lo que haces. Es como un motor invisible que te empuja suavemente a seguir caminando cuando tú creías que ya no podías dar un paso más. Y no se trata de negar lo que sientes. No se trata de ignorar el dolor ni de pretender que estás bien. Se trata de reconocer que aunque estés débil, Cristo en ti es fuerte. Aunque estés roto, Él es tu restaurador. Aunque estés confundido, Él es tu guía. Aunque estés cansado, Él es tu energía. Todo lo puedo en Cristo. No, algunas cosas. No, lo fácil. No, solo cuando tengo ganas. Todo. Es decir, puedo perdonar cuando me duele. Puedo esperar cuando me desespera. Puedo confiar cuando no entiendo. Puedo avanzar cuando estoy agotado. No por mí, sino por Él. Porque Cristo no solo me acompaña, Él me fortalece. Él vive en mí. Él me impulsa. Y esa es la diferencia entre rendirte o resistir, entre caer y volver a levantarte, entre mirar atrás o seguir creyendo. Cuando entiendes esto, tu oración ya no es «dame más fuerza», sino «Cristo, sé mi fuerza». Así que si hoy te sientes al límite, susurra esta promesa, aunque sea con voz temblorosa. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No necesitas gritarlo para que sea verdad. Solo necesitas creerlo. Con Cristo sí puedes seguir, aunque duela, aunque cueste, aunque no veas aún el final. Número 7. Dios te hace avanzar en lo imposible. A veces, avanzar se siente imposible. No por falta de ganas, sino por el peso del camino. Hay temporadas en las que simplemente no ves por dónde seguir. Todo parece cuesta arriba. El dolor te agota. Las circunstancias te superan y lo único que quieres es una salida rápida. Pero ahí, justo en ese punto en que todo parece inmóvil, surge esta promesa. Dios no solo te da fuerzas. Él te hace avanzar, incluso en el terreno más difícil. Habacuc no escribió esta frase desde un momento de victoria. Todo lo contrario. Este versículo forma parte de una oración que nace en medio de la crisis. El profeta veía a su pueblo oprimido, los enemigos ganando, y a Dios, aparentemente, en silencio. Pero en lugar de dejarse consumir por la desesperanza, Habacuc decide confiar. Y al final de su libro, hace esta declaración que es como una canción de fe. Jehová es mi fortaleza. Me hará andar en mis alturas. Habacuc 3:19. Qué imagen más poderosa. Pies como de ciervas. ¿Has visto cómo se mueve una cierva en la montaña? No corre por llanuras fáciles, sino por terrenos rocosos, empinados, estrechos. Y sin embargo, avanza, con equilibrio, ligereza, firmeza. Así también quiere Dios capacitarte, no necesariamente para quitarte la montaña, sino para entrenarte a escalarla con gracia. Muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias. Y claro, Él puede hacerlo. Pero a veces, en lugar de quitar la dificultad, Él fortalece nuestros pasos para que podamos atravesarla. Nos da habilidad espiritual, equilibrio emocional, discernimiento, perseverancia, confianza. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, una transformación interior. Tal vez hoy estás en una temporada donde sientes que todo te queda grande, que estás caminando por un terreno inestable, y la tentación es detenerte, rendirte, decir, hasta aquí llegué. Pero el Señor te dice, yo soy tu fortaleza, yo haré tus pies como de cierva, yo te enseñaré a avanzar donde tú creías que no se podía. Y cuando Dios dice, en mis alturas me hará andar, no se refiere necesariamente a una promoción, fama o éxito visible.
Está hablando de lugares espirituales más altos, de nuevas revelaciones, de una fe más profunda, de una intimidad con Él que no se puede experimentar en los caminos fáciles, porque hay cosas de Dios que solo se descubren en la subida, en la lucha, en la dependencia total. Dios no es solo el Dios del valle, también es el Dios de la cima, y muchas veces te lleva por terrenos difíciles no para destruirte, sino para formarte. Para que cuando llegues a esa altura puedas mirar atrás y decir, solo Dios pudo haberme traído hasta aquí. Y no estarás solo en la subida. Él va contigo, te sostiene, te guía, te recuerda paso a paso. Sigue, confía, no te detengas. Yo te estoy haciendo avanzar. Así que hoy, aunque sientas que estás en un terreno imposible, no temas. Tal vez tus pies tiemblan, pero su promesa no. Tal vez no ves el final del camino, pero Él ya está allá esperándote. Y en el trayecto, te irá haciendo más fuerte, más sabio, más firme. Haz esta tu oración. Señor, haz mis pies como los de la sierva. Enséñame a avanzar aún en la montaña. Sé mi fortaleza, y llévame a esas alturas donde tú me transformas. Y créelo, con Dios sí puedes avanzar, incluso en lo imposible. Número 8. Tu alegría es tu fuerza. Hay días en los que la tristeza se instala sin pedir permiso. Días donde no sabes por qué, pero el alma se siente apagada. A veces es por una pérdida, otras veces por decepciones, palabras hirientes o simplemente por el peso de muchas cosas pequeñas que se acumulan y terminan desbordándote. Y cuando estás así, lo último que sientes es fuerza. Te cuesta levantarte, te cuesta orar, te cuesta seguir, porque cuando la alegría se va, la vida parece más pesada. Por eso este versículo es tan impactante, porque no dice que tu fuerza viene de tu propia motivación, ni de tus logros, ni de lo que los demás piensen de ti. Dice que la fuerza verdadera proviene del gozo que viene de Dios, no de una alegría superficial o momentánea, sino del gozo profundo que nace de saber quién es Él, lo que ha hecho por ti, y lo que ha prometido hacer. Este mensaje fue dado en un momento muy particular. El pueblo de Israel acababa de escuchar la palabra de Dios después de mucho tiempo, y al oírla, se quebraron, lloraron. Se dieron cuenta de cuánto se habían alejado. Había dolor en su arrepentimiento. Pero en medio de ese quebranto, Nehemías y los líderes no les gritaron ni los condenaron. Les dijeron algo sorprendente. No lloren más. Este día es santo. No estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. Nehemías 8:10. Qué contraste, ¿verdad? En lugar de cargarles más peso, les ofrecieron una fuente de fuerza, el gozo de Dios. Eso significa que incluso en medio del dolor, es posible ser fortalecido por una alegría más grande que tus circunstancias. Ahora bien, ¿qué significa realmente ese gozo del Señor? No se trata de ignorar el sufrimiento. No se trata de poner una sonrisa falsa cuando el corazón está roto. Se trata de encontrar alegría en quien es Dios, aunque todo lo demás se mueva. Es un gozo que no depende de lo que tienes, ni de lo que sientes, sino de lo que crees. Cuando sabes que Dios está contigo, eso te da fuerza. Cuando recuerdas que Él no cambia, aunque tu mundo cambie, eso te sostiene. Cuando te enfocas en sus promesas, aunque tus circunstancias digan lo contrario, eso te da aliento. Ese es el tipo de gozo que renueva, que levanta, que te ayuda a resistir lo que parecía imposible. Porque no viene de ti, viene de Él. Y es ahí donde se cumple esta hermosa verdad. Tu alegría es tu fuerza. Pero no cualquier alegría. La que nace de saber que perteneces a un Dios fiel, bueno, presente y amoroso. Esa alegría te hace fuerte. Esa alegría te permite perdonar, creer, confiar, empezar de nuevo. Esa alegría hace que aún en medio del valle puedas cantar. Tal vez hoy no tengas muchas razones externas para sonreír. Tal vez tu situación no ha cambiado. Pero puedes cerrar los ojos y recordar.
Dios sigue en control. Dios me ama. Dios está conmigo. Dios no ha terminado su obra en mí. Y eso, querido hijo o hija, es más que suficiente para recuperar el gozo que te da fuerzas. Haz una pausa ahora mismo y repite con fe: Señor, dame tu gozo, no el que el mundo ofrece, sino el que viene de saber que tú estás conmigo. Sé mi fortaleza hoy. Renueva mi alma con tu presencia, porque no estás solo, y el gozo de Dios será tu fuerza, incluso en medio de la batalla. Número 9. Aún en el desierto, Él te sacia. Todos pasamos por desiertos. No me refiero al desierto geográfico, sino a esas temporadas secas del alma, donde nada florece, donde todo se siente estancado, árido, sin vida. Son esos momentos en los que orar cuesta, creer cuesta, avanzar cuesta, donde las respuestas no llegan, la emoción desaparece, y pareciera que el cielo guarda silencio. ¿Has estado allí? Quizá estás en uno de esos desiertos ahora mismo. Quizá tu corazón se siente reseco por dentro. Has estado dando, sirviendo, intentando mantenerte firme, pero dentro de ti hay una sed que no se calma fácilmente. Y es allí, precisamente allí, donde esta promesa de Isaías 58:11 llega como lluvia sobre tierra seca. El texto dice: te pastoreará siempre. No a veces, no solo cuando estás bien, no solo cuando sientes su presencia, siempre. Eso incluye los valles, las tormentas, los silencios, las noches oscuras. Aun cuando no lo percibes, Dios sigue guiándote. Él no abandona a sus ovejas en medio del desierto. Él camina contigo aun cuando no lo sientas. Y no solo te guía, sino que en las sequías saciará tu alma. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque lo más difícil del desierto no es la falta de caminos, sino la sequedad interna. Esa sensación de vacío, de no tener nada que dar, de estar agotado emocional y espiritualmente. Pero el Señor te dice: aún ahí, yo puedo saciarte. Dios no necesita un terreno fértil para obrar. Él hace brotar agua en medio de la roca. Él alimentó a su pueblo en el desierto con maná del cielo. Él hizo que un arroyo sustentara a Elías en medio de la sequía. Y hoy, Él quiere recordarte que no necesitas estar en una temporada perfecta para ser saciado. Lo que necesitas es estar conectado a la fuente correcta, su presencia. El texto continúa diciendo que Él dará vigor a tus huesos, y eso toca lo más profundo. Porque hay momentos en que el agotamiento no es superficial. Es un cansancio que llega a los huesos, uno que afecta tu cuerpo, tus emociones, tu mente, tu fe. Pero justo ahí, cuando ya no tienes fuerzas, Dios llega con su poder renovador. Y luego viene la imagen más hermosa de todas. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Puedes imaginar eso? No ser solo alguien que recibe vida, sino alguien que se convierte en un manantial que da vida a otros. Esa es la obra que Dios hace en ti. No solo te restaura, te transforma en canal de bendición. Quizá te preguntas: ¿cómo puedo dar algo si estoy vacío? La respuesta es: Dios te llenará. No por lo que tú hagas, sino por lo que Él es. No por merecimiento, sino por misericordia. Y cuando Él te sacia, esa agua fluye y empieza a empapar a quienes están a tu alrededor: tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe. El secreto está en dejarte pastorear, en rendirte, en decir: Señor, estoy seco, pero no quiero buscar fuentes falsas. Quiero que seas tú quien me sacie. Te necesito más que nunca. Y cuando haces eso, Él responde. Él llena. Él renueva. Así que si hoy sientes que estás caminando por un desierto, no te desesperes. Recuerda esta promesa: Él te guiará siempre. En las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y te convertirá en un manantial inagotable. No porque el terreno haya cambiado,
sino porque tú estás conectado al Dios que hace florecer hasta en el lugar más seco. Número 10. Él es tu escudo y tu canción. Hay días en los que necesitas protección. No protección física necesariamente, sino protección emocional, espiritual, mental. Días donde las palabras de otros te hieren, donde tus propios pensamientos se vuelven tu enemigo, donde los ataques del miedo, la culpa o la ansiedad te hacen sentir vulnerable, expuesto, solo. Días en los que te preguntas, ¿quién me defiende? ¿Quién me cuida? ¿Quién me sostiene cuando ya no puedo más? Y ahí es cuando estas palabras cobran vida. Es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28, 7. ¿Qué imagen más poderosa? No dice, me da un escudo. Dice que Él mismo es el escudo. No estás protegido por una idea, por un pensamiento bonito, por una frase motivadora. Estás protegido por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Él se pone entre tú y el ataque. Él te cubre. Él te rodea. David escribió este salmo en medio de clamor, cuando sentía que los malvados prosperaban, que los justos sufrían, que el mal avanzaba sin freno. Su alma estaba angustiada, y en medio de esa lucha interna, eligió confiar. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía en quién había puesto su esperanza. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Qué declaración más sencilla y al mismo tiempo profunda. Confiar es soltar el control. Es decir, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú sí. Y cuando haces eso, algo cambia. Porque la ayuda de Dios no siempre llega como un milagro visible, pero siempre llega. A veces llega como paz en medio de la tormenta. A veces llega como fuerza para seguir un día más. A veces llega como una palabra, un abrazo, una oración. Y a veces simplemente llega como una certeza en lo profundo del alma que te susurra: no estás solo. David continúa: por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Mira la progresión. Primero estaba angustiado, luego confió, fue ayudado, y finalmente su corazón se llenó de gozo y comenzó a cantar. Y no porque todo alrededor hubiera cambiado, sino porque su interior había sido renovado por la presencia de Dios. Cuando sabes que Él es tu escudo, tu fortaleza, tu ayudador, tu corazón comienza a latir diferente. Y ese gozo te lleva a cantar, no un canto superficial, no un canto solo de labios. Es un canto que nace del alma, una alabanza auténtica que brota del corazón que ha sido sostenido por la mano de Dios. Tal vez hoy no tengas ganas de cantar, tal vez sientes que no hay motivos, pero en medio de todo, Él sigue siendo tu escudo, Él sigue siendo tu fortaleza. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas aún, Dios está trabajando a tu favor. Y eso ya es motivo suficiente para alabar. Porque tu alabanza no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Tu canto no es una respuesta a lo que ves, sino a lo que crees. Y si hoy tu voz está apagada, pídele al Señor: hazme cantar otra vez. Renueva mi gozo. Recuérdame que estás conmigo. Número 11. Él te fortalece por dentro, donde más lo necesitas, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. Hay momentos en la vida en los que desde afuera todo parece estar bien. Pero por dentro estás quebrado. Puedes estar trabajando, cumpliendo con tus responsabilidades, sirviendo, sonriendo incluso. Pero dentro de ti hay una lucha silenciosa. Una debilidad interna que nadie ve. Un desgaste emocional que no puedes explicar. Un cansancio que no se alivia con descanso físico. Y lo más frustrante es que no sabes cómo reponerte. Porque no se trata de dormir más, ni de distraerte.
Lo que necesitas es una fortaleza que vaya más allá de lo humano, una fortaleza espiritual. Por eso esta oración de Pablo en Efesios es tan poderosa. Él no pide cosas externas para los creyentes. No pide casas, sanidades visibles, éxito material. Pide algo mucho más profundo y vital, que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Eso significa que Dios no empieza por fuera, sino por dentro, porque sabe que las batallas más grandes no se libran con el cuerpo, sino con el alma. Y si tu interior está debilitado, cualquier circunstancia exterior puede derribarte. Pero si tu interior está firme, puedes resistir aún en medio de la tormenta. ¿Te has dado cuenta de cómo puedes estar rodeado de bendiciones y aún así sentirte vacío? ¿O cómo, en medio de las pruebas, puedes tener una paz que sobrepasa todo entendimiento? Eso es porque la verdadera fuerza no viene de lo que te rodea, sino de lo que Dios construye dentro de ti. Pablo sabía eso. Por eso oraba para que, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, es decir, no según nuestra necesidad, sino según su abundancia, se nos concediera ese poder interior. Y es un poder que no se ve, pero se siente, que no se puede medir, pero se manifiesta en cada decisión, en cada oración, en cada acto de fe. Tal vez tú hoy necesitas esa fortaleza. Tal vez has estado luchando con pensamientos negativos, con heridas del pasado, con dudas, con soledad, con frustraciones que llevas muy adentro, y has estado esperando una señal exterior. Pero Dios quiere empezar contigo desde dentro. Quiere tocar lo que nadie más puede tocar. Quiere sanar lo que tú ya no sabes cómo remendar. Y para eso te da a su Espíritu. El Espíritu Santo no está limitado por tu estado emocional. No necesita que estés fuerte para fortalecerte. Solo necesita que estés dispuesto, que le digas: Señor, aquí estoy débil, pero te necesito. Y entonces Él entra, consuela, renueva, limpia, edifica desde lo más profundo. Y lo hermoso es que esa fortaleza interior te prepara para todo lo demás. Cuando tu corazón es fortalecido por Dios, puedes amar de nuevo, puedes perdonar, puedes esperar sin desesperarte, puedes confiar, aunque no entiendas, puedes mantenerte en pie, aunque todo tiemble. Porque ya no estás viviendo desde tus fuerzas, sino desde las de Él. Quizá nadie más lo note. Quizá nadie entienda lo que estás viviendo por dentro. Pero Dios sí. Y hoy quiere recordarte: mi Espíritu está en ti para darte poder en el hombre interior. No estás solo. No estás débil sin remedio. Estoy fortaleciéndote donde más lo necesitas. Haz esta oración en lo secreto de tu corazón. Espíritu Santo, fortaléceme por dentro. Toca mi alma, renueva mi mente, levanta mi espíritu. No quiero vivir desde mi debilidad, sino desde tu poder. Amén. Y confía. Aunque no lo veas aún, Dios ya está obrando en lo profundo. Porque donde nadie más puede llegar, su Espíritu sí llega. Número 12. Él te restaurará y afirmará. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que construiste se derrumbó? Que tu fe, tus sueños, tus fuerzas, incluso tu identidad espiritual quedaron hechos pedazos. En esta vida hay heridas que no se ven, pero que pesan. A veces te caes y no sabes cómo volver a levantarte. Y lo más difícil es cuando has luchado, has confiado, has orado. Y aún así, las cosas no salieron como esperabas. Pero es justamente en esos momentos donde esta promesa resplandece como una luz en medio del quebranto. El Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 5:10. Fíjate bien, Dios no envía a alguien más a levantarte, Él mismo lo hace. No delega tu restauración porque eres demasiado valioso para Él. Él no se rinde contigo, no dice: ya fallaste demasiado. Al contrario, dice: después que hayas padecido por un tiempo, yo mismo vendré a restaurarte. Sí,
El dolor es real. La prueba a veces dura más de lo que imaginamos, pero el apóstol Pedro nos recuerda algo vital. Ese sufrimiento tiene un límite. Después de haber padecido un poco de tiempo, no será para siempre. El dolor tiene fecha de expiración. La aflicción no tiene la última palabra. Dios la permite solo por un tiempo, pero su restauración es eterna. Y no se trata solo de consolarte y dejarte como estabas. No, Dios no solo te consuela, Él te reconstruye. La promesa es clara. Él te perfeccionará, te sanará de lo roto, te afirmará, te dará estabilidad, te fortalecerá, te llenará de poder y te establecerá, te pondrá firme en el lugar donde debes estar. Eso es lo que hace el Dios de toda gracia. Porque no es un Dios de condena, ni de castigo perpetuo, ni de juicio sin redención. Es el Dios que restaura, el Dios que te encuentra en tu peor momento, y no se aleja, sino que se acerca, y no viene solo a mirarte, viene a levantarte. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Él conoce tu proceso, sabe por lo que has pasado, no minimiza tu dolor, no te exige que estés bien inmediatamente, pero sí te promete algo: yo mismo me encargaré de ti. Qué consuelo tan profundo. Porque muchas veces el alma se siente dispersa, débil, desorientada, como si caminara sobre tierra inestable. Pero Dios viene y dice: voy a afirmarte. No solo emocionalmente, sino espiritualmente. Él quiere darte raíces profundas, fundamentos sólidos, una fe que no se quiebra con los vientos del día a día. Tal vez hoy estás en ese poco de tiempo del que habla Pedro, en medio del dolor, del proceso, de la espera. Pero no te desanimes. El final de tu historia no es la herida, sino la restauración. No es la caída, sino la afirmación. No es la debilidad, sino el fortalecimiento. Haz tuya esta promesa. Escríbela, repítela, medítala. Él mismo me restaurará. Dile con fe: Señor, aunque hoy me siento roto, confío en que tú me estás perfeccionando. Aunque estoy débil, sé que me fortalecerás. Aunque me siento inestable, tú me afirmarás y me establecerás. Y espera con esperanza, porque el Dios que permitió el proceso también tiene preparada la salida. Y no solo te sacará, te restaurará por completo. Número 13. Dios renueva tus fuerzas cada día. Hay días en los que simplemente no sabes cómo seguir. Te levantas con cansancio en el cuerpo, pero sobre todo con agotamiento en el alma. Sientes que no puedes más, que has llegado al límite, que las fuerzas ya no te alcanzan para lidiar con tus responsabilidades, tus luchas internas o tus emociones inestables. Has dado todo lo que tenías y te preguntas si podrás continuar. Pero es justamente en esos días que esta promesa cobra todo su sentido. Dios te dice: como sea tu día, así será la fuerza que yo te daré. Deuteronomio 33:25. Eso significa que Dios conoce tu calendario emocional. Él sabe cuándo tus días serán tranquilos y cuándo serán difíciles. Sabe cuándo enfrentarás grandes decisiones, momentos de dolor, desafíos emocionales, presiones familiares o temporadas de confusión. Y promete darte la fuerza exacta para cada uno de esos momentos. Esta no es una promesa de fuerza ilimitada para siempre, sino una promesa de provisión diaria. Dios no te da lo que necesitas para el mes entero, sino lo que necesitas para el día de hoy. Y mañana te dará lo necesario para mañana. Cada día, una fuerza nueva, una provisión que llega a tiempo, una gracia que se ajusta a tu necesidad actual. Muchas veces, el problema no es que Dios no esté ayudando, sino que nosotros intentamos cargar todo el futuro en un solo día. Pensamos en lo que viene, en lo que podría pasar, en lo que todavía no ha ocurrido. Y al hacerlo, nos sobrecargamos, nos llenamos de ansiedad, nos sentimos desbordados. Pero Dios no te pide que tengas fuerza para lo que todavía no ha llegado.
Solo te pide que confíes en Él. El resto lo cuidará Él mismo. Jesús dijo: No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y este versículo en Deuteronomio lo confirma. Como sea el día, así será la fuerza que recibirás. Es importante que entiendas que la fuerza que Dios promete no siempre se sentirá como energía física o entusiasmo emocional. A veces será perseverancia, a veces será sabiduría, a veces será paciencia. Otras veces será la capacidad de mantenerte en paz aunque por dentro estés batallando. Pero en todos los casos será suficiente. Será exactamente lo que necesitas para sostenerte. Puede que no veas la fuerza venir al comienzo del día. Puede que te sientas débil incluso después de orar. Pero eso no significa que Dios no está obrando. La fuerza de Dios muchas veces se manifiesta en el momento preciso. A veces no llega antes, porque está diseñada para acompañarte en el trayecto, no antes de empezar. Cada día es una oportunidad de volver a recibir lo que solo Dios puede dar. Y mientras sigas acudiendo a Él, mientras sigas esperando en Él, nunca te faltará lo necesario para seguir avanzando. Así que si hoy estás cansado, si sientes que no puedes con todo lo que tienes encima, no te desesperes. No tienes que poder con todo. Solo necesitas volver a confiar, volver a recordar que Dios conoce tu carga, que Él no se ha olvidado de ti, que Él no te exige más de lo que te da, y que si este día es pesado, su fuerza será mayor. Haz una pausa ahora y dile: Señor, no tengo fuerzas por mí mismo, pero confío en que tú me darás la fuerza exacta para este día. No necesito más, solo lo que tú sabes que hoy voy a necesitar. Y luego sigue. Un paso, una decisión, una oración, una respiración a la vez, porque Dios es fiel, y si hoy es un día difícil, también es un día en el que Él cumplirá su promesa. Como sean tus días, así será tu fuerza. Tal vez llegaste a este mensaje sin muchas fuerzas, pero no te irás igual, porque hoy Dios te recordó algo que tu corazón necesitaba volver a creer. No estás solo, no estás olvidado, no estás vencido. Puede que tus fuerzas se acaben, pero las de Dios no. Y cada nuevo día es más que un amanecer. Es una oportunidad para empezar de nuevo, sostenido por su fidelidad. No importa cuán agotado te sientas, Dios no se cansará de levantarte. Y si este mensaje tocó tu alma, te invito a hacer algo diferente. Comparte este video con alguien que también esté cansado por dentro. Guárdalo entre tus favoritos, para volver a escucharlo cuando sientas que ya no puedes más. Y antes de irte, solo repite esta frase en tu corazón, en voz alta o en silencio, como una declaración profética sobre tu vida. Aunque hoy me sienta débil, Dios me renueva. Gracias por quedarte hasta el final. Que esta palabra siga sonando en tu interior, incluso cuando todo parezca en silencio. Nos vemos pronto, con más promesas que restauran y más palabras que sanan. Hasta entonces, sigue caminando. Dios ya está renovando tus fuerzas.